Información de último momento, denuncian a un cura sanador en Entre Ríos. La denuncia fue realizada por monjas y aparentemente es por abusos de menores de edad, Mauro. Sí, exactamente, por abuso sexual de monaguillos de entre 11 y 13 años. Recién nuestra producción pudo obtener información de la causa. La figura que se investiga tiene que ver con tocamientos. Se van a realizar 3 cámaras Gesell. Hubo una ya hecha por la justicia de Entre Ríos que dio resultado positivo, donde uno de los menores confirma, refiere y relata cómo fue víctima de este abuso sexual. Lo interesante es que la denuncia la plasman las monjas, es decir, las monjas en representación de los monaguillos, ¿correcto? Sí. Son quienes refieren que hay que investigar al cura de esta parroquia por el delito de abuso. Ahí lo vemos en imagen, un pueblo dividido, ¿eh? Nos cuentan desde la producción. Diego Escobar Gaviria, el nombre del cura. Nos cuentan desde la producción que hay, como siempre suele pasar en estos casos, y lo contamos hace poco con otro cura, ¿se acuerdan? Sí. En Santa Fe, que había una protesta en contra y otra a favor. En todos los casos, bueno, Mauro, de los curas. Acá lo mismo. Es decir, porque tienen la habilidad también de ganarse la confianza de la gente, es donde la gente va a buscar un refugio, una palabra de consuelo. Y en algunos casos, cuando salta esta información, mucha gente no lo cree. Tal cual, y empiezan las posiciones encontradas. Lo cierto es que hay una causa judicial que es lo que tiene valor. Vamos a tomar contacto ahora con Ricardo Delgado, periodista de la localidad entrerriana de Lucas González, epicentro de esta polémica y de esta grave denuncia de abuso sexual contra un cura. Ricardo, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? A ver, contanos que las novedades de esta causa y la acusación concreta que hay con respecto a este cura, Oscar Gaviria, sí. Escobar Gaviria, digo. Lo primero que tenemos que decir es que hay un hermetismo judicial. Sí. Hay un marcado hermetismo judicial. Hemos tenido que comunicarnos con la Fiscalía de la ciudad de Nogoyá, la vecina ciudad de Nogoyá, cabecera del departamento, en distintas oportunidades, tanto en el día de ayer como hoy, y no nos dan información. Dicen que está en pleno proceso, así que no hay información oficial, digamos. A ver, Oscar, Escobar Gaviria es el cura párroco allí de Lucas González. ¿Cuántos años hace que está allí? Yo te voy a hacer, si es posible, una pequeña semblanza. Juan Diego Escobar Gaviria, sí, es el cura párroco del pueblo. Hace 11 años que está aquí, en Lucas González. Se destaca por ser un cura sanador. ¿Sí? Él es un padre que, dice que intercede ante Dios para curar enfermedades, digamos, ¿no? Es de la misma congregación del padre Ignacio de Rosario. ¿Casi imposición de manos? Hace imposición de manos, sí, y hace misa de bendiciones todos los miércoles. Gran cantidad de gente de todos los lugares, de muchos lugares de la provincia y de otras provincias se acercan aquí a nuestra ciudad a las misas del padre Juan Diego, ¿no? Una persona, muy querida. El tema es así, es extrovertido, tiene una personalidad muy especial, yo lo conozco muy bien, tiene una personalidad muy especial, ¿no? Esas personalidades donde despierta simpatías y antipatías por igual, ¿no? Bien. ¿Por qué especial? ¿En qué sentido? ¿Qué características tiene? Bueno, es una persona, como digo, muy extrovertida, muy emprendedora. El padre Juan Diego ha emprendido una campaña muy fuerte contra lo que es las drogas y el consumo de drogas y el tráfico de drogas, que lamentablemente en nuestros pueblos también pequeños ha crecido mucho en los últimos tiempos. Este tema tiene varias aristas muy... A ver, comencemos por una de ellas. ¿Quién es el que hace hace la denuncia, Ricardo? Bueno, quien hace la denuncia es los padres de uno de los monaguillos. El padre Juan Diego se ha caracterizado por rodearse de infinidad de monaguillos, de niños, sobre todo muchos a los cuales los ha ayudado muchísimo en cuanto al estudio y a todo lo que hace a su vida, ¿no?
De cualquier manera... ¿Cuántos años las víctimas, Ricardo? A través de las hermanas del colegio Castrobarro San José, que está pegado a la iglesia. Te preguntaba, Ricardo, ¿cuántos años el chico que denunciaron? ¿Cuántos? Los chicos, 10 a 13 años, ¿no, Ricardo? Las edades... Hasta ahora tenemos que hay un solo denunciante. Sí, nosotros hablamos con la Fiscalía, nos dice que son 3 los denunciantes. Pudimos hablar recién con la Fiscalía, dicen que han sumado 3 denunciantes, pero es información reciente. O sea, Ricardo. son padres que denuncian que sus hijos han sido víctimas. Las monjas y 3 niños que van a ser sometidos a cámara Gesell. Uno ya participó de cámara Gesell. Todos monaguillos. Según lo que cuenta la investigación judicial, sí. Lo que pasa que a Ricardo le suele pasar... Para lo que pasa en el interior es que a ellos no les pasan información, que es insólito. Claro. Pero, ¿las monjas son víctimas o denunciantes? Ayudan a plasmar la denuncia, ¿se entiende? Esto es lo que entendemos nosotros, Ricardo. Vos tenés la misma información que las monjas son las que llevan adelante la denuncia. Sí, esa información la tenemos. Llevan adelante la denuncia por pedido de la familia de uno de los denunciantes. Lo curioso de este caso es que anoche hubo una concentración en la puerta de la iglesia a favor del padre Juan Diego. Ayer hubo una marcha a favor. Una marcha a favor, exactamente. Donde justamente estaba uno de los que se rumoreaba que era uno de los monaguillos acusados y estaba allí en la marcha. O sea, un supuesto menor víctima participaba de la marcha a favor. Sí, estaban todos los compañeros, ¿no? Ellos estaban todos allí. Yo tuve la oportunidad de tener contacto ahí con toda la gente. Estaba allí, más de 200 personas, para este pueblo es muchísimo. Una concentración de 200 personas para esta ciudad. Ricardo, ¿qué marcaba la gente? A ver, ¿por qué habría trascendido esto? ¿Es algo personal en contra del cura? ¿Cuál es la hipótesis que manejaban allí? ¿Quiénes lo defienden? Bueno, varias hipótesis. Una de ellas, el cura tiene desde hace tiempo un enfrentamiento fuerte con las autoridades municipales de la ciudad. ¿Por qué motivo? Bueno, yo no tengo esa precisión. Mucho se dice de que, bueno, el cura tiene una gran convocatoria popular, con la popularidad que sería envidiada por el intendente. Esto es una de las versiones. Sí. Ricardo, ¿es cierto que este cura confesor, primero ya fue removido, correcto, de la parroquia por una cuestión, me imagino, de transparencia, ¿no? ¿Es el confesor de las carmelitas que fueron noticia por esa denuncia de prácticas sadomasoquistas, violentas? Lo fue hasta hace algunos años. Lo fue el confesor de esas... Luego ya no. Digamos, yo creo que hace como 2 o 3 años que ya no. ¿Pero es el mismo pueblo? Corregime. ¿Todo pasó en la misma zona o es distante? No, son 2 ciudades distintas. Nogoyá y Lucas González. Pertenece al mismo departamento, la cabecera es Nogoyá de ese departamento, de ese distrito. O sea, a nivel judicial es el mismo departamento judicial, las dos historias. Es la cabecera del departamento, por lo tanto, sí, los juzgados están en Nogoyá. Claro, porque me decían eso, que fue el confesor de las mismas carmelitas que después aparecieron denunciando estas prácticas de flagelación extremas en la parroquia, ¿no? Eso no tengo más información que esa. No sé que hasta hace 3 o 4 años fue el confesor, ahora no. En los últimos tiempos no. Ahora, Ricardo, quienes lo defienden remarcan, entre otras cosas, por ejemplo, que es un cura con mucha popularidad y que despierta de alguna manera la envidia por parte de las autoridades municipales. ¿Qué otra teoría barajan? Y por otro lado, la desconfianza es con respecto a la familia de uno de los menores involucrados. Acá nos conocemos todos, ¿sí? Somos una ciudad pequeña, 5.000 habitantes. ¿En qué radica esa desconfianza a una de las familias denunciantes? Por ejemplo, la mamá de este niño, hace un tiempo atrás, hace unos 3 o 4 años atrás, por un conflicto laboral, ella trabajaba en una casa de familia, sí. Por un conflicto laboral con el patrón, en vez de hacerle un juicio laboral, le hizo una denuncia por abuso sexual. ¿Sí? Tal cual como ahora este tema, ¿no? Luego también el padre de uno de los niños, el padre de este niño, fue el protagonista de un terrible
pero tremendo hecho, un accidente, un homicidio culposo de 3 personas a bordo de un vehículo. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es un poco la situación, ¿no? Sí, pero digamos, haber participado en un homicidio culposo no tiene nada que ver en reaccionar contra el cura, digamos, o denunciar al cura, ¿no? Son dos cosas distintas. Pasan muchas cosas a esta gente, ¿no? Este es el comentario que hay. Yo te digo lo que hay. Sí, lo que pasa es que la información que viene surgiendo a nivel judicial, más allá de este contexto que vos planteás, Ricardo, es que una de las cámaras Gesell dio resultado positivo, es decir, que estudiado el discurso y el relato de uno de los menores en sede judicial, para los investigadores judiciales tiene signos de credibilidad. Y este es un elemento que la producción pudo corroborar, que hace más complejo aún el asunto, ¿no? Porque si hay una cámara Gesell considerada positiva, ese fue el término que aplicó la fuente que habló con nuestra producción, es porque hay indicios. ¿Los chicos víctimas tienen, en qué edad, le decía Mauro, entre 10 y 13 años? Sí, qué suerte que tienen ustedes que los atienden, no los ha atendido a nosotros la Fiscalía, para nada. Te cuento algo, te cuento un caso similar que ocurrió en Nogoyá hace unos meses. Con respecto al tema de cámaras Gesell, etcétera, etcétera, ¿no? Hace un tiempo atrás, en Nogoyá, se suicidó un maestro, el único maestro jardinero que había, maestro jardinero varón, que había en la zona. Es raro, ¿no? Un maestro jardinero varón. Pero bueno, era un tipo muy querido por todos los chicos, ¿sí? Y tuvo una denuncia también de abuso sexual de uno de los niños. Por parte de la madre del niño. ¿Quién? Le hizo cámara Gesell al chico. Un maestro. Sí. Le hizo cámara Gesell al chico. Sí. Y también dio resultado positivo en primera instancia. El maestro se suicidó. Mira. ¿Hace cuánto fue eso, Ricardo? En junio de este año. El maestro se suicidó. Se llama Facundo Cáceres, el chico, se llamaba el maestro. Está la información en internet. El maestro se suicidó y al día siguiente el chico confiesa de que había sido manipulado por la madre, que tenía un problema personal con el maestro. O sea, vos decís que, por más que la justicia diga que inicialmente la cámara Gesell da positivo, vos decís que ya hay un antecedente donde un menor se terminó dando vuelta y contando otra historia. Hay un antecedente cercano en el tiempo y también de la misma sede judicial. Por eso sos tan cuidadoso, me imagino, en plantearlo en signo de pregunta, como estamos haciendo nosotros. Existe la denuncia, que es lo que estamos contando, y una cámara Gesell que da positivo, pero vos creés que esta división en el pueblo obedece a esta desconfianza que planteás acerca del entorno familiar de uno de los menores y el antecedente que un chico que declaró en cámara Gesell, en otra historia que terminó con un docente que se suicidó, luego se desdijo. Vos decís que ese es el punto en el que está dividido el pueblo. Exactamente, exactamente. Y digamos que también, ya te digo, hay aristas inclusive políticas, ¿no? Políticas. Al intendente municipal y el manejo, digamos, esto que te decía antes, hay inclusive circularon, yo te digo, son todas versiones, no hay nada confirmado. Y habló el cura, vos que lo conocés, que tenés llegada después de la denuncia, dio una versión él de los hechos. ¿Dónde está el cura? ¿Está ahí en Lucas González o no? No, está en Paraná. En Paraná. Dijo que estaba en Córdoba, que no es verdad, está en Paraná. Yo le mandé un mensaje anoche. Sí. Nos respondió que el obispo le había pedido por ahora discreción. Por eso no quiso salir al aire con nosotros. Pero te llegó a decir, aunque sea una frase, te dijo, no sé, esto es delirante, me están persiguiendo, es mentira, o solamente te dijo, no quiero hablar del tema. Nos pidió que recemos. ¿Que qué? Recemos. Que recen. Pidió a la gente El cura les pidió que recen por él. Que recen por él. ¿Tendrá que ver algo con esto, alguna investigación? Me dijiste que es un cura que emprendió así una lucha muy frontal con el tema del consumo de drogas. Y sí, digamos, en todas las homilías del padre hablaba del consumo de drogas. Aquí, Mauro, de amigos, somos un pueblo chico, todo el mundo sabe quién es quién. ¿Cuántos habitantes? 5.000. 5.000. habitantes. Todo el mundo sabe quién es quién, todo el mundo sabe quién vende, quién no.
Ustedes saben que es así en los pueblos, ¿no? Pero vos decís que el cura pudo haber en algún... A ver, estoy pensando, porque estamos con las... en este planteo de pueblo dividido y las dos versiones En las acerca del mismo hipótesis hecho. de que pueden plantear. Vos decís que él... La división del pueblo es relativa, ¿Por qué? Es relativa. A ver. Yo te diría de que ayer hubo una marcha de 200 personas convocadas a la tarde, y 200 personas es muchísimo ya. 200 personas es muchísimo para ustedes, me decís. Y sí, porque es un pueblo chico este. Claro. Las opiniones en contra del padre son pocas, ¿sí? Son pocas. Sí, igual lo que vale es lo judicial. Digo, pero acá no por es un ahí tema de puede ser opinión, esto como ¿no? una represalia porque el cura con su homilías o con su lucha frontal está Incómodo. complicando el negocio de la venta de drogas allí en Tres Lucas chicos se van a González. poner de acuerdo. Claro, el tema es que son las tres. monjas las que llevan la denuncia. Sí. Las monjas trabajan junto con el cura. Ricardo, A ver, yo siempre digo, hay que ser muy prudente en estos casos, tanto para las posibles víctimas como por el acusado, porque si bien en la gran mayoría de los casos el abuso está comprobado y se cometió, en otros casos ha habido injusticia. Padres denunciando que sus hijos fueron abusados en un colegio Y acá con un problema- resulta que el abuso ocurrió en la casa de familia lo y hemos después la contado. sentencia judicial ha Sí. pasado diciendo que son los acá padres los con responsables. un problema desde el punto de vista de lo pericial, cuando retomemos la conversación con Ricardo, Sí. que lo que confirman a nivel judicial es que se habla de tocamientos, con lo cual es muy difícil también. Por Claro. eso digo que tiene valor la cámara Gesell, más allá de que nos cuente un antecedente donde un chico se desdice, porque no hay evidencia genética. Claro. ¿Se entiende? Sí. Lo único que vas a tener es la palabra de los menores en cámara Gesell. Ahora son 3. Este es el dato que nos dan a nosotros, nuestra productora preguntaba, Candelaria Mauro, las Isabela monjas Yamun lo trabajan pudo con él confirmar. también, es ¿Cómo? decir, las monjas Claro, que son denuncian. de ahí mismo. Y son las que llevan adelante la denuncia. Ahora, la denuncia hay que investigarla, como decimos siempre. Lo que digo es, hay monjas y hay 3 chicos. Digo, Los suena chicos como... son amigos, los padres son amigos. No lo entonces, sé, sí, eso, claro. no lo sé eso. Nos cuenta ahí Ricardo un dato curioso, que podría hablar o de dos cosas. O como dice Ricardo, según la versión de Gente en el Pueblo, que esto es mentira, es la versión de Gente en el Pueblo, o la otra que el menor esté tan asustado que termina yendo a la propia marcha a favor del cura. No lo sabemos. Sí. Lo que vale es judicial. O sea, Siempre lo que vale es lo que diga la se va justicia. confundiendo porque también dice Ricardo que la madre de uno de los chicos denunciados como víctimas ya había tenido en un antecedente laboral cuando lo echaron a una casa, Denunció a un denunció por jefe abuso por sexual abuso. a los Sí. dueños de esa casa. Está bien, pero digo, Clau, a vos, para no entrar en un terreno del pueblo, ¿no? Porque la interna del pueblo puede ser la interna del pueblo, te creo, no te creo, el cura Sí. es bueno o es malo. Lo que vale es la prueba judicial, Sí. como en Sin todo. dudas. Y si la justicia mañana dice, señores, la prueba es que la cámara Gesell es creíble, que fueron analizados los chicos por peritos y que su testimonio no es parte de una fábula, no es mendaz, es válido. Igual, ojo Esto con el funciona caso de este que modo, contaba. ¿no? Yo no sé si escuchaste un caso No, nunca similar, escuché el una caso cosa. del docente que se quitó la vida por una denuncia de un menor por abuso, y a las pocas horas el menor confesó que en realidad era mentira, que estaba forzado por la madre. Por eso no lo O sea que escuché nunca. La cámara Gesell le había dado positiva. Claro, bueno, y esa es otra pregunta, si la cámara Gesell puede dar margen a duda y quiénes son los que hacen la interpretación de la cámara Gesell, si están o no en condiciones de hacerlo. Que son Pero los no- mismos, claro. son Claro. los mismos que ese caso. Claro, acá no hay otra prueba, lo que quiero decir es que vas a depender básicamente del relato en cámara Gesell. ¿Sabés qué? Te dicen mucho los investigadores de este tipo de delitos sexuales en la oscuridad. Te dicen, ¿sabés cuándo cobra verosimilitud? Cuando te declara un nene y te dice, y te describe el lugar donde pasaron las cosas. Y su relato después se conteste, van a la parroquia y ven, había un cajón, al lado del cajón un Adentro del teléfono. cajón, Bueno, claro. ahí entonces es uno de los ejemplos donde lo toman por válido. Que además del relato en cámara Gesell, eso se pueda constatar. Siempre lo que hay que hacer es allanar después el lugar. Si a vos el nene te dice en cámara Gesell pasó esto, bueno, allanemos el lugar. Vamos a ver si el lugar que él describe, donde vio la escalera, y bueno, la defensa que te va a decir, pero el nene puede conocer el lugar de antemano. Esto es así, se va a discutir jurídicamente. Lo que digo es que, más allá de la posición del pueblo, más allá de la posición del pueblo dividido, lo que va a tener valor es lo que diga la justicia. Totalmente, todo lo que está dentro de la causa judicial, dentro del expediente. En minutos vamos a seguir avanzando con este tema de esta grave denuncia de abuso sexual por parte de un cura, el cura párroco de la localidad entrerriana de Lucas González, donde denuncian así que 3 chicos han sido víctimas, entre 10 y 13 años los chicos,
de tocamientos por parte del cura párroco. En minutos ampliamos.